Conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, retomo lo que les decía recién porque si no me voy a olvidar y tampoco me quiero extender demasiado en eso. Hay varias frases de ese discurso que quedaron como planeando en el aire de hace, bueno, más de 10 años. Y sin embargo, ya estábamos pisando esta realidad que hoy nos cuesta desentrañar, esta locura, ¿no? Que está asaltando a todo el mundo. En aquel discurso del 2009, Tokarczuk decía que Internet es una historia contada por un idiota, llena de furia y de ruido. Y se refería a que nuestra época, la época que nos ha tocado vivir en estas últimas décadas, la época de la que no somos nativos, la época en la que son nativos los jóvenes, pero nosotros nacimos en otra época, en una época analógica, donde no todo se resolvía con botones, donde había que pensar, donde había que hacer cuentas. eh, y entre otras particularidades de esta época, lo que decía Tokarczuk en ese documento que merece ser revisitado y rectificado en algunas cosas porque fueron para otro lado, pero muy corroborado en muchas otras cosas porque Tokarczuk veía, como mucha gente que tiene un pensamiento prospectivo y que puede ver con las señales que hay hoy en día, digamos, no había que ser un genio para saber que la economía no iba a andar, ¿no? Hoy es tapa de los diarios, ¿no? Que las alimenticias dicen que estos meses que pasaron fueron los peores bueno, sí, era evidente que iban a ser son los peores años de nuestra vida, los peores años de la economía. ¿Qué esperaban? ¿De dónde sacaron que había algo de lo que agarrarse? Bueno, termino con Tokarczuk para seguir con esta locura que nos embarga, pero que tiene que ver con esta necesidad que tenemos todos de encontrar materiales o claves o algo que nos haga bajar una ficha y nos permita entender un poco más en qué carajo es el mundo hoy, en qué mundo estamos viviendo, porque no lo entendemos, no es el mundo en el que crecimos los de mi edad. Y lo que dice ella es que a partir de la generación de Internet, que en el 2009 ya era de uso corriente, aunque no nos había quitado tantas otras herramientas como lo terminó haciendo o como lo está haciendo, decía que nunca en la historia de la humanidad había habido tantas narraciones en primera persona, porque a eso instaron las redes sociales, a generar en cada sujeto, en cada persona, en cada usuario, un ombligo del mundo. Ese mecanismo de esa primera persona en realidad estaba sola, no es una persona interactuante, una primera persona interactuante, porque esa primera persona de yo te cuento lo que hice ayer, tiene la verdad de lo que yo hice ayer. No es como un material periodístico que se puede poner en duda. Uno no le puede negar al tipo que te dice ayer estuve triste que ayer estuvo triste. De modo que se generó a través de las redes sociales una especie de máquina de verdades que no resultaron ser verdades porque a nadie se le ocurrió que no necesariamente una primera persona es verdadera. En literatura, por ejemplo, hay una figura que se llama el narrador poco confiable, que es cuando leemos algo en primera persona y tendemos a creer que cualquiera que hable en primera persona nos está diciendo la verdad. Eso es una ilusión narrativa. Es una ilusión narrativa. Hay muchos narradores poco confiables. Sin ir más lejos, Nabokov, que es maravilloso, pero que es un narrador poco confiable, porque si uno lee Lolita, parece que Lolita se pasó toda su adolescencia seduciendo al padrastro. Y el tipo le gustaba a las menores de edad. Entonces es un narrador poco confiable. Bueno, me quedé con esto lo que dice Tokarczuk en realidad, y para ya cerrar, es que con esto de la abundancia de las primeras personas y de que cada uno te cuenta la verdad, la posta, nos quedamos sin la verdad colectiva, nos quedamos sin una explicación del mundo. Eso es básicamente lo que dice. Es que con la globalización, como se le llamaba a Internet durante muchos años, durante 10 años usar a Internet se le llamaba globalizarse. Y todo el mundo estaba contento de tener amigos en Japón y chatear a las 4 de la mañana con otro en Australia, bla, bla, bla. Pero lo que pasó es que
no, fuimos partidos en miles de moléculas. Cada persona es una molécula, pero que no se amalgama con las otras. Esto es parte de este impedimento de asociación que tiene mucha gente en esta sociedad. Y esto lo digo pensando en las elecciones y pensando en cuánta gente estará interesada en votar, porque los que no estén interesados en votar es que no la están viendo. Porque cualquiera con dos dedos de frente y con una mínima capacidad de sociabilidad con los otros, tiene que votar contra esto. Porque esto es una aberración. Porque esto es esa postal de un gobierno que carga, que hace cargar a la gendarmería y a la prefectura contra personas en sillas de ruedas o con bastones, contra ciegos o contra lo que sea. Nosotros estamos acostumbrándonos peligrosamente a estas escenas, pero por favor reaccionemos. No es ni lógico ni natural, ni poco tenebroso, ni sano, es más bien enfermo, muy enfermo, que un gobierno considere que un sector, que es el de la discapacidad, una comunidad, que es la de la discapacidad, merezca ser agredida, golpeada, gaseada, merezca ser considerada enemiga, porque lo que dice, lo que reclama, es que no puede sobrevivir con una pensión que es menos que una jubilación mínima, con 280.000 pesos. ¿Cómo es que sucede esto, que vemos esta escena y no vamos todos a Plaza de Mayo a solidarizarnos con ese sector? Tampoco lo hacemos con los jubilados. Es decir, acá a mí lo que me preocupa es que nosotros estemos también, porque que no pensemos lo mismo que Milei no tiene que ver con que no seamos también, y yo creo que en la interna hubo algo de esto, y espero que se haya terminado. Esta época es la que nos tira, nos contagia, nos salpica, es como un agrotóxico que pasa por sobre nuestras cabezas, seamos buenos o seamos malos, pero que nos impide compartir la historia. Cada uno piensa en la escena desde sí mismo. Nos impide la parábola, que es lo que dice Tokarczuk. Nos hemos quedado en un mundo sin parábolas. Y las parábolas, que uno lo asocia por ahí con la religión, no tienen que ver con la religión, tienen que ver con miles de historias que se contaron durante siglos y se seguirán contando de distintas maneras, incluso a través de Netflix también, porque los soportes no importan, lo importante es detectar cuando se trata de una historia unipersonal, como podría ser la historia de Milei, porque no hay muchos tipos desequilibrados que lleguen a presidente de la nación votados por el 56% de las personas en un país considerado de educación avanzada en su región. Lo que le pasó a Milei no es parabólico, es una historia extraordinariamente horrorosa lo que nos pasó como país. No sé si salimos de este país. No sé qué se votará en octubre o en septiembre, porque no estoy adentro de la cabeza de la gente que no habla. Y no sé hasta qué punto la gente que no vota se da cuenta de que si no vota hay más Milei. Y si hay más Milei, hay más palo, más miseria, más vergüenza, más humillación, más insulto, más todo eso. Más todo eso. Si uno piensa en el Eternauta, por ejemplo, el Eternauta es una historia de parábola, porque habla del héroe colectivo, habla de algo que va más allá de esa circunstancia. No está hablando solamente de Juan Salvo, el Eternauta, o cualquier obra de arte que nos pueda hablar en sentido parabólico y no yoico. Estamos demasiado individuados. Y nos encanta la idea del héroe colectivo, porque la traemos de antes, la traemos de cuando éramos chiquitos, pero nos pasó una planadora por el medio. Y para volver al héroe colectivo, para volver al sentimiento colectivo, para volver a algo que nos vuelva a amalgamar y que saque de sus casas a los que se sintieron abandonados por todos, también por nosotros, se sintieron los que están en la casa y no quieren votar. Bueno, debe haber muchas situaciones, no son todos lo mismo, pero hay muchos de ellos seguramente que perdieron el hilo de lo que es vivir en comunidad, que perdieron la manera de insertarse en la realidad que compartimos todos.
Hoy no compartimos todos la misma realidad. Nosotros, ustedes, los que nos escuchan a nosotros, otros medios, bueno, sí, compartimos una realidad, pero no es la misma realidad que vive el gobierno, porque si no, Milei no puede decir que si la gente no llegara a fin de mes, estaríamos pateando cadáveres por la calle. Primero que esa es una aseveración. Supongo que sobre eso va a hablar Jorge ahora un rato, por eso yo me estoy metiendo bastante poco con lo que dijo Milei ayer, pero esa frase de que si fuera cierto, porque además dice, es interesante, como si lo que fuera a decir fuera algo inteligente, y dice una pelotudez más grande que de la que uno pueda imaginarse. La reflexión del tipo es que si la gente no estuviera llegando a fin de mes, estaríamos pateando cadáveres por la calle. Bueno, no los pateamos porque los entierra Milei. No pateamos muertos, porque a los muertos cuando se mueren se los entierra, por eso no te los pateas por el camino. Pero solamente por no recibir medicamentos oncológicos se murieron 63 personas ya. Y no quiero contar cuánta gente se suicidó, cuántos jubilados se suicidaron porque sabían que iban a ser una carga para su familia, sin remedios y sin ningún otro medio de subsistencia. Y no quiero hablar tampoco de las víctimas de violencia institucional, responsabilidad de Patricia Bullrich y de su maldito protocolo. La gente sí se muere, Milei, aunque vos no la patees por la calle. Pero primero, tenemos un presidente que no tiene noción de una metáfora. Tenemos un presidente que además de no poder hacer muchas otras cosas, como por ejemplo gobernar a un país, él lo único que sabe hacer es visitar a Trump. Pero de gobernar un país ni le hables, porque no tiene ni idea de por dónde se empieza. Entonces, hay algo en esta escena que es desesperante. Disculpe, yo no los quiero atribular, pero tampoco les quiero contar cuentitos de colores. No es... hay algunas encuestas que dicen una cosa, otras encuestas que dicen otra cosa. Lo cierto es que yo sigo viendo mucha gente confundida y mucha gente encerrada dentro de su casa y sin la seguridad de que va a ir a votar. Y también veo, a juzgar por el aceleramiento de las cosas, que Milei cada día se va a volver más loco, que ya llegó a un límite de soportabilidad de una exposición extrema que le encanta, de la que goza, a la que le ha sacado partido y seguramente le ha sacado varios cientos de millones de dólares que espero que los pague en la cárcel como corresponde, por libra me refiero, pero está encerrado en su propia mente. Alguien que está encerrado en su propia mente y que traduce que la gente no llega a fin de mes a que es una mentira porque si no estaría pateando cadáveres por la calle, es alguien que no está apto para algunas funciones. Y tampoco estamos teniendo las herramientas para que con esta verdad, con esta realidad, podamos hacer algo. Así que ojalá nos vaya bien en las elecciones. Cambiaron los padrones, me preocupa mucho. No se vota ni siquiera cerca de donde se votaba en la mayoría de los casos. Se vota lejos en la provincia de Buenos Aires de donde se votaba. En muchos casos con bondi de por medio, así que se complican las cosas. Y lo de hoy, la escena de hoy, bueno, vuelvo al principio para cerrar el editorial. Es la parábola. Este es un gobierno sin parábola, solamente cuenta historias individuales y nos insta a la meritocracia, es decir, el esfuerzo individual, que de todas maneras no sirve un carajo en este país, nada, si haces mérito tampoco sirve. Pero esta escena de este gobierno facho reprimiendo a discapacitados, efectivamente es una parábola de lo único que puede hacer este presidente y este gobierno, que es pegarnos en el piso. Es lo único que saben hacer, pegar, pero al que está en el piso, solamente a ese. Ya venimos.